con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Estamos en cita con la historia, cita con todos ustedes, cita como no puede ser de otra manera con Pedro Fernández Barbadillo. Pedro Fernández Barbadillo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, me tratas tan bien que cómo no voy a estar aquí contigo y con nuestros oyentes. Bueno, tú eres un fiel seguidor de radio ya y eres uno de los grandes directores de esta casa. Seguidor y fautor. Seguidor, director de cita con la historia. Oye, bueno, eso supongo que será delito de cargo cuando nos procesen, ¿no? Bueno, todo se andará. Y más sobre por la todo, ley de memoria histórica que quiere aprobar el PSOE. Y más sobre todo hablando de historia, y más sobre todo hablando de historia, que sabes que eso es un tema tabú en la política española. La política y en los medios de comunicación y en la universidad, como estamos viendo que pasa en las universidades públicas, las que dicen que son de todos. Efectivamente, las pagamos todos y las disfrutan unos cuantos listos. Hoy vamos a tener, luego se incorporará Javier Sainz del Castillo, buen amigo de esta casa, profesor del CEU, y también tendremos luego a Juan Sánchez Galera. Pero primero vamos a presentar el tema del que vamos a tratar hoy, la vuelta al mundo del Elcano y Magallanes. 500 años de las capitulaciones, si no me equivoco fue el 22 de marzo. El 22 de marzo de 1518 en Valladolid, también hay que decirlo, porque o sea, España no es solo Madrid, tampoco es solo Sevilla ni Barcelona. O sea, ancha es Castilla, como se decía antes, y Valladolid durante muchos años fue pues una ciudad importantísima en la historia de la España ya unificada. Incluso a principios del siglo XVII recordarás que fue durante unos años capital del imperio por capricho del duque de Lerma. A lo mejor hablamos de esto algún día. Y ahí en Valladolid, Carlos firma con el navegante portugués Fernando las capitulaciones para montar la expedición a las Molucas, las Islas de las Especias, que no se sabía si habían sido asignadas a España o a Portugal en el Tratado de Tordesillas. ¿Tú te acuerdas de una serie de televisión de los años 80, muy buena la verdad, que se tituló Los viajes del Capitán Cook? Sí, porque en ella intervenían actores españoles como Fernando Rey, y es que se hizo con parte de financiación de Radio Televisión Española. La verdad, la serie era, como decías, muy buena, entretenida, pero oye, yo echo de menos que en estos años, que han pasado 30 años desde esta serie. 30 años. Oye, la televisión española no ha hecho ni una sola serie sobre lo que vamos a hablar ahora, que no es la vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, que es la vuelta al mundo del Elcano, que duró más de 1000 días, en concreto 1084 días desde la salida de la península de Sevilla hasta que la nao Victoria volvió al mismo puerto del que había zarpado. No ha habido, te digo, ni una serie sobre este viaje. No digo ya los viajes de Colón o demás. Tampoco ha habido, cuando se cumplió los 500 años, el quinto centenario, tampoco ha habido ninguna crónica periodística, ningún reportaje en televisión. No ha habido nada. Y, oye, aquí vamos a tratar de corregir este olvido que la verdad nos avergüenza a todos. Pedro, fíjate, casi mejor conociendo el cine español que no haya habido ninguna serie. Pues sí, efectivamente. Porque alguna vez aquí tenemos un episodio sobre el bueno y el mal cine español, en cita con la historia. Precisamente con Javier Sainz del Castillo. Entonces no sé si es que eso casi mejor o es casi peor que no haya habido ninguna serie. Hombre, yo estoy contigo, casi prefiero que no haya habido ninguna serie. Para el tratamiento que se le iba a dar. Pues sí, pero que no haya habido ningún reportaje de periódico, ninguna crónica en los telediarios. Eso sí, todo el día sacándote cómo ha nevado en Navacerrada o en otros sitios. Bueno, y he de decirte que aquí hay un episodio con José Antonio Crespo Francés en Españoles Olvidados, que hablamos precisamente de Magallanes y de Elcano. Nosotros en realidad no nos hemos olvidado de esta gesta.
Muy bueno, es que hubo una época en la que los españoles no llorábamos porque unos jueces alemanes y una ministra feminista y socialdemócrata, como se define ella, primero feminista, luego socialdemócrata, nos dijesen que no somos tan civilizados ni tan blancos como ellos, ni que somos un país que merezca la pena. Hubo una época, hace 500 años, en la que España se repartió el mundo con Portugal. Además, un mundo que en su mayor parte estaba en blanco en los mapas, y que los españoles y los portugueses de entonces... También hay que decir que los portugueses fueron los grandes avanzados en estas expediciones, en estas exploraciones, empezaron a llenarlo con sus sacrificios y con sus vidas. Mira, la nao Victoria, que es el único barco que cubre todo el viaje desde que sale de Sanlúcar, el puerto de Sevilla, de Triana, es de donde largan amarras, hasta que vuelve, es el único barco, es que hizo, como ya hemos dicho, 85.700 kilómetros. Y estuvo navegando 1084 días. No deja de ser admirable esto. Es que se dice pronto. Oye, y que zarparon, no se sabe el número exacto, unos 250 hombres, y volvieron 18. Volvieron 18. Es cierto que luego unos cuantos fueron capturados por los portugueses en Cabo Verde y otros en las Molucas, pero los que volvieron del viaje y ganaron la gloria de haber dado la primera vuelta al mundo fueron 18 de 250. Uh-huh. O sea que tenías más probabilidades, muchas más, de cascarlas que de regresar. Y entre ellos le cuesta la vida al propio Juan Sebastián Elcano. Pues sí. Mira, para hacernos una idea de cómo era esa época en la que el mundo se estaba desdoblando, como los mapas de carreteras, los desdoblas, luego no sabes otra vez doblar para meterlos en la guantera. Pues mira, ya a principios del siglo XV se habían descubierto las Canarias, que se empiezan a colonizar por Castilla. También se había cruzado el Cabo de Bojador en Marruecos, sobre el que había muchas leyendas. Y en 1487 Bartolomé Díaz, navegante portugués, descubre el Cabo de las Tormentas, que se llama Cabo de Buena Esperanza. Le puso ese nombre porque, claro, les pilló una tormenta descomunal. Es una zona en la que se unen los dos océanos, bajas presiones, altas presiones, aguas frías, aguas calientes, aguas con más salinidad que otras, entonces suele haber unas tormentas descomunales. Lo que pasa es que el rey portugués, que sí entendía lo que era la publicidad en aquella época, antes, le dijo que mejor que Cabo de las Tormentas llamarlo Cabo de Buena Esperanza. En 1492, pues Colón descubre América y vuelve con la noticia en 1493. En 1494, Castilla y Portugal firman el Tratado de Tordesillas. En 1497, Vasco de Gama vuelve a doblar el Cabo de Buena Esperanza y llega hasta Mozambique. En 1500, Álvarez Cabral llega a Brasil y Juan de la Cosa dio a conocer la carta náutica de su nombre. En 1513, Vasco Núñez de Balboa descubre el Pacífico, que lo llama Mar del Sur. El Pacífico es el nombre que le ponen la expedición de Magallanes, también un nombre equivocado. El Pacífico tenía poco. Efectivamente. Y ya en 1518 es cuando se organiza esta expedición a las Molucas, que posteriormente se convierte en la primera vuelta al mundo. Para hablar un poco de Magallanes. Bueno, pues si te parece, tenemos ya a Juan Sánchez Galera al otro lado del teléfono. Sí. Charlamos con él. Bien. Y nosotros volvemos de inmediato. En publi.com con 10 euros puedes comprar más de 50.000 productos. Échale un vistazo. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción, materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. Ofertas sin cuentos y con mucho descuento. Luzca nuestro pin joya Orgullo Español desde solo 39 euros. Menos cuento y más descuentos.
Bueno, hoy tenemos con nosotros en Cita con la Historia a Juan Sánchez Galera. Juan Sánchez Galera es el dueño de los astilleros Taxis en Jaén y seguro que ustedes ya le conocen. Ha estado en alguna que otra ocasión en estos micrófonos de Radio Ya. Lo primero que vamos a preguntarle a Juan Sánchez Galera es si él cree que es más importante el viaje de Magallanes y el Cano que el de Colón. Buenas tardes, Juan Sánchez. Bueno, lo que a mí más sorprendente me resulta del viaje de Magallanes, y sobre todo un poco comparándolo con el viaje de Colón, es que Colón, al menos desde mi punto de vista, sabía más o menos cómo iba a ir y cómo iba a volver. De hecho, Colón prepara sus barcos con velas cuadradas para coger vientos portantes, es decir, vientos de popa, que son los alisios. No sale desde la península, sino que sale desde Canarias, que es el punto óptimo para coger los alisios. Es un viaje de un mes. No hay problemas técnicos ninguno de navegación. La tripulación, bueno, se amotina, porque no se van acostumbrados a viajes tan largos, pero al fin y al cabo estamos hablando de un viaje de un mes de duración, ¿no? Y Colón, pasadas las Navidades del 92, sube hasta la altura de la Florida para coger la corriente del Golfo. Colón, al fin y al cabo, utiliza el mismo trayecto que hoy día sigue utilizando cualquier velero que quiera ir a América, ir al Caribe. Coger la corriente del Golfo, coger lo que son los vientos alisios en Canarias y volver a la altura de la Florida sobre enero, febrero, marzo, con la corriente del Golfo que te devuelve a Europa. Sin embargo, el viaje de Magallanes es, comparándolo con el de Colón y comparándolo con cualquier otro viaje, incluido el viaje a la Luna, el más apasionante que se ha hecho en la historia de la humanidad. Tengamos en cuenta que por aquellas fechas apenas se conocía un poco de lo que era la costa americana, que está bañada por el Caribe, y desde ahí baja completamente casi hasta el Polo Sur, donde pasa el Cabo de Hornos, y desde allí es completamente desconocido. Es decir, el litoral americano no se conocía, pero bueno, se sabía que existía, ¿no? Había que conocerlo. Pero una vez que pasas el cabo, se sabe que está Asia por medio, se sabe que está África por medio, se sabe que es más de la mitad del diámetro de la Tierra, y no se conoce en absoluto ni las corrientes ni los vientos, que eran por aquel entonces los únicos sistemas capaces de mover un barco de esas características. Estamos hablando de un viaje de 2 años, en el que fallece prácticamente toda la tripulación. Solamente un 5% de la tripulación aproximadamente es la que vuelve viva a España, 16 personas. Me conmueve profundamente la constancia de esas personas, la fe ciega en un proyecto que tenían, en una misión que cumplir, que era la de dar la vuelta al mundo por primera vez en nombre de su país, de España, y cómo supieron sobreponerse a todas las adversidades. Adversidades, repito, de 2 años en un cascarón de madera, un barco de aquel entonces, no lo olvidemos, no es más que un montón de tablas juntas por donde entra agua. De hecho, casi todo el trabajo de la tripulación no consistía, como podemos a lo mejor imaginarnos en las películas, en sacar las velas, arriar, izar velas, virar a sotavento o a barlovento. No, era sacar agua. La tripulación estaba continuamente sacando agua del barco, porque si no se hundía. Durante 2 años sacando agua de un barco para cumplir una misión. A mí me parece verdaderamente apasionante lo que hicieron esos hombres, de descubrirnos al resto de la humanidad lo que es el mundo, que ese mundo tenía unas formas, dibujaron esas formas, nos lo hicieron conocer, y en nombre de nuestro país. Yo les iba diciendo que Juan Sánchez Galeras es el dueño de los astilleros Taxis en Jaén. También es un experto navegante y sobre todo constructor de barcos de vela, y que estamos hablando sobre la proeza de Magallanes y el Cano. Otra pregunta que yo le quería hacer a Juan Sánchez, o una reflexión, es que se suele representar a la España del siglo de oro como una potencia terrestre, pero se olvida en muchas ocasiones que también era una potencia naval, ¿no, Juan? Evidentemente, la España del siglo de oro es una gran potencia militar terrestre, pero a la misma altura, bueno, no es una gran potencia militar terrestre, es la gran potencia por excelencia terrestre durante más de un siglo. Pero
España como potencia militar está, yo creo que por encima todavía de lo que es esa potencia terrestre a la que identificamos con el siglo de oro. De hecho, España como potencia marítima arranca mucho atrás, a veces se dice que con Fernando III, con la toma de Sevilla, que es cuando la Armada Española es una institución estable. En ese sentido se puede decir que es la armada más antigua de lo que son los países modernos hoy día. Tiene brillantes batallas ya en la Edad Media, como puede ser la toma de La Rochelle, ahí en Francia, y de la mano de nuestros hermanos los portugueses, pues España se lanza a la conquista del mundo. Digo de la mano de los portugueses porque, evidentemente, son ellos los grandes pioneros del mar, son ellos los primeros aventureros, los que pierden el miedo a perder la costa de vista, y con el descubrimiento de toda la costa africana es un poco lo que le da a los españoles pues ese seguir los pasos de ellos, pero que bueno, por el otro lado del mundo, y que llegan a descubrir pues América, Asia y todo. No es una potencia España por aquel entonces vinculada exclusivamente a lo que es América, que ya con eso hubiera sido suficiente, o vinculada a un espacio temporal como es el siglo de oro. España descubre todo lo que hoy día es el mundo, España dibuja el mundo que hoy conocemos, y todos aquellos sitios a los que terminaron yendo otras potencias, terminaron yendo porque ya los españoles lo habíamos descubierto y lo habíamos dibujado. Son siglos enteros los que transcurren entre el 15 y digamos que principios del 19, en los que España se enseñorea del mar. El Pacífico llega a ser conocido como el lago español. Son miles de anécdotas y de historias que darían evidentemente para muchos programas, ¿no? Por citar alguna que nadie conoce, la batalla de Cagayán. Estamos hablando de, creo que fueron 60 soldados españoles enfrentándose a una armada de 1000 samuráis, una batalla en la que tuvimos problemas de fronteras entre España y Japón, por ejemplo. Evidentemente, en esa batalla terminaron ganando los soldados españoles contra los 1000 samuráis. Nos vamos a la guerra de independencia de Estados Unidos. Estamos hablando ya a finales del siglo XVIII. En esa época sí se llegó a independizar Estados Unidos de su metrópoli, de Inglaterra. Fue precisamente por la Armada Española. La Armada Española atacaba por el sur de los Estados Unidos, a través de la Florida, el Mississippi, y cortaba todas las vías de suministro hacia las colonias, evitando que llegara desde Inglaterra armamento, uniformes y dinero, como por ejemplo estuvo haciendo la escuadra de don Luis de Córdoba, que paralizó prácticamente toda la llegada de material. España sigue siendo una potencia marítima hasta 1898, es decir, en 1898 perdemos la guerra de Cuba y Filipinas. No vamos a entrar aquí a analizar un poco qué es lo que pasó, pero es decir, es una fecha en la que nos estamos enfrentando a Estados Unidos, no lo olvidemos. Hace 100 años estábamos a la altura de Estados Unidos y nos enfrentamos con ellos. No es una potencia determinada en un momento específico como es el siglo de oro. Son muchísimos más siglos, como podemos decir, los que transcurren desde el 13 hasta 1898, en los cuales España se ha ensoñereado del mar. Juan, ¿tú crees que la historia naval de España es más importante que la de Inglaterra? Pues sí, creo que la historia naval española es superior clarísimamente a la inglesa. Y no ya solamente por prurito españolista, ni muchísimo menos. Es decir, si nos vamos un poco a los datos, podemos afirmar que España durante 300 años es la soberana de los mares a nivel internacional, mientras que el poderío naval inglés apenas dura un siglo. Es decir, estamos hablando de 3 siglos frente a un siglo. Pero yéndonos al resto de aspectos, evidentemente muy por encima de los estrictamente militares, como los que antes he estado señalando, tenemos que tener en cuenta que el poderío naval español no solamente sirve de base a una nación desde el punto de vista militar, sino que sirve a la humanidad, en cuanto que ese poderío militar se utiliza para los grandes descubrimientos que nos dan, como decía antes,
ese plano, ese dibujo de lo que verdaderamente es el mundo, nos hacen conocer a todos los hombres, al resto de los hombres, y además la forma de relacionarnos unos con otros. Octavio Paz y muchos historiadores afirman que el descubrimiento de América es el origen del mundo actual, y no solamente por lo que es el descubrimiento en sí, sino por las consecuencias que trae, consecuencias de intercambios culturales y la creación de lo que constituye hoy día la base de nuestra civilización, el comercio marítimo internacional. En inglés las compañías se llaman companies, vienen del español, de la palabra compañías, que son esas empresas que se organizaban para empezar los primeros embarques, ese tráfico mercantil pues que hay entre Europa y América, y que desde América se tenía con Asia. Al mismo tiempo, esos intercambios comerciales y esas rutas originan un derecho marítimo. Estamos hablando de una España que en su historia naval no solamente aporta un gran poderío que dura 300 años, sino que es la descubridora del mundo, que es la que empieza a llevar a cabo esos intercambios culturales. Tengamos en cuenta que los primeros intercambios culturales de Occidente con Japón, y durante siglos, son los que sostiene España, por ejemplo, y de ahí pues podemos hablar al resto de Asia, y a la economía como base de nuestro mundo moderno. Bueno, Juan, muchísimas gracias, Juan Sánchez Galera, y te invitamos a venir a Cita con la Historia para seguir hablando de las gestas marineras de España. Muchos abrazos, Juan. Javier, Pedro, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar esa tarde con vosotros. Ofertas sin cuentos y con mucho descuento. Luzca nuestro pin joya Orgullo Español desde solo 39 euros. Menos cuento y más descuentos. Bueno, pues seguimos en Cita con la Historia después de haber entrevistado a Juan Sánchez Galera, un experto náutico, nos ha puesto al día de la dificultad. Vamos a ver, si es difícil con la tecnología actual dar la vuelta al mundo, imagínate con esos 2 galeones, esos, con los que se dio la vuelta al mundo, ¿no? Esos 3 galeones. No, eran 5, se zarparon 5 naos. Ahí Javier, que... No, ahí, que bueno, yo ahí patino, yo entre naos y galeones... Es que los galeones, que es otra innovación científica española, se construyen pues unas décadas más tarde, y para cubrir la singladura, los viajes de España a las Indias de ida y vuelta. Se necesitaban barcos más grandes y más capaces. 5 naos. Atravesar esto es asombroso. Es asombroso. Sobre todo, también es asombroso lo que ha comentado Juan, de que Colón tenía una idea de a dónde iba. Y tonto no era. Sin embargo, estos no sabían nada. No sabían nada, iban a la buena de Dios. Era la primera vez que un barco cruzaba pues lo que se llama el mar argentino, el estrecho de Magallanes, el Pacífico. El Cabo de Hornos, que aquello es... Bueno, el Cabo de Hornos se descubre en la siguiente expedición, en la segunda expedición a las Molucas, que de 1526, en la que el Cano pues haya la muerte. Pero oye, nos habíamos quedado... Claro, por eso el Cabo, Juan Sebastián Elcano haya la muerte en la siguiente expedición, precisamente aquí. A mí me gusta destacar que esto es una muestra del temple de esa gente, porque cuando el Cano vuelve del viaje, le escribe una carta muy divertida al emperador Carlos, en el que le llama Tu Alteza, le tutea, oye, como era vasco, pues le trata de tú al ya emperador, oye, porque aquí todos somos compadres. Y Carlos le concede, entre otras cosas, el perdón, por lo que vamos a contar ahora, y le concede una renta de 500 escudos anuales, que entonces era un dineral. Y sin embargo, cuando se monta la segunda expedición de las Molucas, él se apunta. En vez de quedarse a disfrutar de la vida con su mujer, su hijo, pues él se apunta y muere no tenía 40 años. No tenía, porque nació en 1487 y murió en 1526. Bueno, cuéntanos quién eran estos personajes, porque claro, la expedición la comanda Magallanes, la concluye Elcano, pero Elcano no es el segundo en el mando, pasan varios que fueron cayendo.
hasta que llega Así, al Cano, que así. se lleva la gloria. Así es, aunque se la lleva bien llevada, Sí, sí. Aquí esto no es como te decían antes los ingleses, que según ellos el primero en dar la vuelta al mundo fue Drake, el pirata Drake, porque claro, toda la expedición fue bajo su mando, mientras que en el caso de esta expedición, claro, el mando cambia. O sea, de Magallanes, cuando muere Magallanes, es elegido el Cano. Uy, perdona. Sí. Bueno, pues para hablar un poco de Fernando de Magallanes, que es el que tiene la idea, y bueno, pues él nació en 1480 en una familia pues, hidalga y fue muy pronto de paje a la corte, pues como el gran capitán en su momento, que también fue paje de Isabel la Católica. En 1505, o sea, Magallanes tenía 25 años, se unió a una expedición con destino a la India, encabezada por Francisco de Almeida. Almeida había sido nombrado por el rey de Portugal virrey de la India y no lo habían conquistado. En 1506, ya en la India, Magallanes viaja de Cochín a Tanzania. Fíjate cómo se paseaban estos señores por el Índico. En 1509, en otra flota zarpó hacia Malaca, pasando por Ceilán, Madagascar y Sumatra. En 1510 participó Magallanes en la conquista de Goa, que fue territorio portugués hasta los años 50, me parece, del siglo XX, 50 o 60, cuando la India del Pandit Nehru se lo anexiona, lo invade y se lo anexiona. Era pues como Macao en China. En China. En 1511 volvió a Portugal. En 1512 se une a la expedición de Jaime de Braganza para atacar y someter al emir de Azamor, que era un estado más o menos vasallo, más o menos díscolo en la costa de lo que hoy es Marruecos. Allí Magallanes fue herido en una pierna por una lanzada. En 1514 muere su protector, Francisco de Serrano, y el nuevo jefe, Pedro de Sousa, que le tenía enemistad, pues le destituyó de sus cargos y le procesó por malversación de fondos, abuso de poder y entendimiento con el enemigo. Se le absolvió, pero Manuel I de Portugal, el afortunado, llamado el afortunado, no premió sus servicios ni sacrificios como Magallanes esperaba. Por eso Magallanes hace un acto que nos sorprende, que es que renunció a su soberano, renunció podríamos llamarlo a la ciudadanía portuguesa, aunque ese concepto no existía, y marchó a Castilla. Aquí repite lo que hizo Colón. Colón fue primero a presentar su proyecto de llegar a las Indias, cruzando el Atlántico a Portugal. Como en Portugal no le hacen caso, pues se va a Castilla. Y hay que reconocer que los portugueses no estuvieron finos, la verdad. También es cierto que ellos ya estaban pues colonizando la costa de África y asentándose en la India y en las Islas de las Especias. Pero corrígeme si me equivoco, ha habido últimamente alguna corriente portugués que se ha querido apuntar al carro de haber participado en esta primera travesía que dio la vuelta al mundo, ¿no? Y claro, es del todo punto falso. Todo lo contrario, los portugueses pusieron muchos palos en la rueda. Otra cosa es que en Magallanes aún hubiese nacido en Portugal. Bueno, Colón pagó aquello. Colón, como nos explicó Javier Sáenz del Castillo, pues nació en Génova y todo lo que hizo lo hizo gracias a España, a la corona española, Isabel la Católica, los españoles que iban con él en la expedición. También la montó Parda en el Caribe, porque tuvo que volver cargado de cadenas a España por lo bien, soy irónico, que había gobernado. Chico, se dice, la frase clásica es que uno es de donde estudia el bachillerato. Bueno, pues Magallanes y Colón pues serían de donde fuesen, pero lo hicieron gracias a los españoles. Bueno, vamos a ver, se acaba de incorporar Javier Sáenz del Castillo, el profesor Javier Sáenz del Castillo, profesor del CEU. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Un placer volverte a ver por aquí. Acércate al micrófono, que si no nos regañan, ¿eh? Pues estoy muy bien, porque estoy muy bien acogido y muy bien acompañado. Y eso siempre es un placer, estar entre amigos. Eso es. Tal como están las cosas, estar entre amigos, la verdad. Esto ya no es radio, esto ya es venir aquí. Es hacer terapia, Además, tú que vienes de la universidad, que no es ni de Rey Juan Carlos, ni la Complutense, ni demás. Bueno, la universidad hoy en día ya es una hipótesis indefinida. Sí. Bueno,
es un colegio para adultos, raro. Antes de determinadas empresas eran el retiro elefante de determinados políticos, ahora es la universidad, donde colocan a todo tipo de indocumentados. Y de donde proceden muchos también. Hay más de un aspirante a catedrático que no lo consigue y que se seca el carnet y de ahí pega el salto a diputado autonómico, concejal. Bueno, a mí me gustaría, nos han dicho quién era Magallanes, quién era Juan Sebastián Elcano, Pedro. Mira, como ya hemos dicho antes, Elcano nace en 1487, es decir, es 7 años más joven que Magallanes. O sea, Magallanes murió buscando su sueño con 41 años y Elcano lo hace, como ya dijimos antes, con 39 años. O sea, era gente que, la verdad, cuando nosotros, que ya hemos pasado esa edad, aquí seguimos viviendo tranquilamente, no tenemos ningún problema de salud, a Dios gracias. Bueno, uno más que otro. Uno más que otro, pero oye, no deja de asombrar cómo se jugaban la vida estos señores. Pues el amigo Elcano nació en Guetaria, al lado de San Sebastián, en una familia de pescadores y navegantes. Guetaria era una villa con el fuero de San Sebastián, concedido por el rey Alfonso VIII en 1204. ¿Qué me dices, Pedro? ¿Un rey de Castilla? ¿No era el Endacari de la época? O el rey de Euskadi, como tratan de convertir al pobre Sancho el Mayor. Y en Guetaria se practicó la caza de la ballena, que aparece en el escudo de la villa, y también la pesca del bacalao, para lo que los pescadores, los barcos iban hasta Terranova y el Labrador, o sea que también menudos viajes hacían. La casa natal de Elcano estuvo en pie hasta que se quemó en un incendio en 1836 causado por las tropas carlistas, cuando la tomaron después de un sitio en la primera carlistada, porque Guetaria, oye, encima de fundada por un rey castellano, era liberal. Aquí las cosas, qué barbaridad, Ave María Purísima. Pues Elcano probablemente sería pescador y quizás pudo haber sido contrabandista por los puertos de Francia. Por sus escritos, como este que dirigió al emperador, muy breve, unas 600 palabras, en el que, insisto, le tutea, le trata, tu alteza, le dice, sabemos que el castellano no era la lengua materna de Elcano, sino el vascuence. No se conoce ningún retrato suyo, aunque hay estatuas y cuadros, son todas reconstrucciones. Tuvo un hijo, Domingo, con María Hernández de Hernialde, una paisana. A ella en su testamento le dejó 100 ducados, y lo explica así: por cuanto siendo moza virgen la hube. Hay que reconocer que el castellano de aquella época era divertidísimo. Era divertido. Él compró una pequeña nave y con ella participó en la campaña de Orán desde el cardenal Cisneros en 1509 y en las armadas de auxilio al gran capitán en Italia. Hay que ver, Javier, un tío vasco de pura cepa, de los 8 apellidos y 40 más, que no solo no hablaba castellano, sino que encima participa en las armadas, en las guerras de agresión del imperialismo castellano. Qué vergüenza. Entonces, qué maqueto. Tenemos aquí ya un vasco integrado en las epopeyas de la España imperial. Perdió su nave por no poder pagar un préstamo a unos comerciantes de Saboya. Como vemos, tampoco hay nada nuevo en la vida, la verdad. Y eso le convirtió en delincuente, pues estaba prohibido vender naves armadas a extranjeros en tiempos de guerra. Carlos I, como ya habíamos dicho antes, le perdonó de este delito en 1523, en una de las recompensas por su proeza. Elcano tuvo que huir de Guetaria y deambuló por varios puertos y ciudades de España hasta que llegó a Sevilla en 1518, cuando Magallanes estaba organizando su flota. Se le aceptó, aunque se conocía su situación en busca y captura, lo cual indica que se sabía que era un hombre de calidad, un hombre que sabía navegar, marear, como se decía entonces, y que no se echaba para atrás. Elcano, curiosamente, no hizo apenas nada destacable en el viaje mientras vivió Magallanes, o sea, hasta que llegan a las Molucas. Participó en el motín que hubo en la bahía de San Julián, en lo que hoy es Argentina, pero de una manera tan nimia, tan poco importante, que no fue castigado. Fue un excelente marino y un jefe, ya que, a diferencia de Magallanes, porque no hubo ningún amotinamiento durante su mando ni protestas en lo que fue el viaje más largo y peligroso, que fue ir desde las Molucas, como nos ha explicado Juan Sánchez Galera, hasta España, hasta Cabo. Bueno, hacen parada en Cabo Verde, porque si no es que se morían de sed y de hambre. Es un viaje de varios miles de kilómetros al margen de las rutas portuguesas y sin tocar costa. Y luego, como también hemos dicho,
pues se une a la segunda expedición a las Molucas, que zarpó el 24 de julio de 1425 con 6 naos, y en las que hubo muchísimas desgracias. Él murió probablemente de escorbuto y fue sepultado en el Pacífico el 6 de agosto de 1526. Y estos son los grandes personajes. Otras fuentes dicen que Magallanes no murió de escorbuto, sino a manos de los indígenas. No, Magallanes murió. El que muere de escorbuto es el Cano. Perdón. Es Magallanes. En la segunda él muere en una batalla con indígenas en Mactán, en una de las islas filipinas, y muere pues porque le abren la cabeza. Sí. Pues como el Capitán Cook. Sí. Solo que, claro, el Capitán Cook también sabía dónde iba, todo hay que decirlo. Sí, bueno, esto es cuando has dicho tú, esta gente con estas edades lo que hacían es que estos tipos, bueno, mira lo que acabas de leernos del propio Elcano, ¿no? Allí en Argel, sí, o sea, que es que cuando llega a Sevilla, es un tipo que ya ha demostrado por activa y por pasiva y por perifrástica 2 cosas. Primero su pericia y luego su valor personal. Es un hombre que no cabe duda de que tiene arrojo, que tiene valentía. Hombres de verdad, no como lo que hoy estamos acostumbrados a ver, por desgracia. Y además su pericia. Es que él inicialmente él es el piloto de una de las naves, no recuerdo ahora mismo el nombre de cuál. Él es el piloto de una de ellas, ni siquiera es el capitán. Y una vez que muere Magallanes, él no es el primer jefe directamente. Van cayendo y al final acaban, pero van cayendo en un orden que es el de buscamos el tipo que más sepa. Y él lógicamente está en esa terna, por así decirlo. Su nombre se baraja desde el principio. De hecho, la primera elección de capitán después de Magallanes ya se piensa en él, pero precisamente por haber participado en el motín es por lo que al final no salió. Y luego ya cuando mueren los intermedios que hay entre Magallanes y él, pues al final, claro, ya no hay dudas, por eliminación tiene que acabar siendo él, pero tarde o temprano iba a ser él. Y desde luego, más de un autor que ha estudiado bien el viaje dice que aun cuando no hubiese sido el que lo capitanea, se hubiese tenido un papel fundamental, como bien acaba de decir Pedro, porque él es el que tiene la mejor pericia para lo que fue el reto fundamental, que es el regreso. El regreso es una cosa que es, vamos, antológico, inexplicable y algo increíble, algo maravilloso, una proeza que la gente no se puede imaginar. Bueno, lo ha dicho Sánchez Galera, pero es que es en las condiciones de la época, técnicamente, eso es impresionante. Eso es algo, es como si hoy un día pues nos cogiésemos nosotros en el garaje de casa, desguazásemos un 600 y nos construyéramos un avión y volásemos hasta Groenlandia. Mira, has mencionado las naves de la expedición y bueno, yo creo que quedaron los nombres: la Trinidad, la San Antonio, que desertó y regresó a España al descubrirse el paso entre los océanos; la Concepción, en la que Elcano fue nombrado maestre, pues esa era efectivamente la Victoria, que es luego la única nave que sobrevive y regresa; y la Santiago, que fue la primera que se pierde, que naufragó en Santa Cruz, también en Argentina, la provincia que, por cierto, gobernaron los Kirchner como su cortijo. Aquí, como ves, esto no pasa en el aire y demás. Entonces, cuando se está montando la expedición, desde que Carlos, el rey Carlos, todavía no es emperador, firma las capitulaciones con Magallanes hasta que zarpa la flota del puerto de Triana el 10 de agosto de 1519, se forma la expedición, se reclutan los hombres, se hace cargo de los suministros, se cargan alimentos para 756 días y los tripulantes oscilan entre 265 y 270. El coste de todo lo que se lleva, no solo los alimentos, sino también se llevan, por supuesto, armas, por si acaso, y también se llevan objetos con los que comerciar con los indígenas, que hay joyas, espejos, cosas de metal, porque en estas islas escaseaba muchísimo el metal. Y el metal, se les llamaba latijas, pero también eso es una tontería, es un desprecio eurocéntrico, y aquí sí estoy de acuerdo en usar este término, porque claro, para esos indígenas que vivían allí muy aislados en unas islas con muy pocos recursos naturales, pues tener cuchillos era algo maravilloso, algo estupendo, como para en aquella época tener el clavo. El clavo hoy no interesa a nadie, pero en aquella época pues era para los europeos, era un signo de riqueza y de poder. O tener azadas,
o tener espejos, o tener joyas. Pero mira, bueno, pues el metal, lo que ha dicho todos los instrumentos de metal, esto dicen, y les daban cuchillos y hachas y tal, pero claro, es que el trabajo que te permite con un instrumento de metal respecto a instrumentos de madera o de piedra, claro, es que la diferencia es abismal. Lo que te facilita la vida es que es increíble. Bueno, y entonces el coste total de la expedición cuando sale de Sevilla es de 8,7 millones de maravedíes, que luego se compensan con lo que trae el Cano y los demás supervivientes en las especias que traen en la Victoria. Vamos, así es como zarpan. Luego, para proseguir, la expedición se adentra en el Atlántico el 20 de septiembre de 1519 y sale al Pacífico en noviembre de 1520. Es decir, estuvieron más de un año perdidos porque no encontraban el camino claro en el sur de lo que hoy es Argentina, desde el Río de la Plata hasta el Estrecho de Magallanes. Claro, que eso es lo que explica además el motín del San Antonio, es las condiciones en las que están. O sea, es que además no solo es el hecho de estar perdidos, sino más que la gente sepa en qué condiciones. Es que estás perdido en el sur de Argentina, o sea, en lo que hoy es en lo que llamamos la Patagonia, y en el invierno austral, que es más frío que el nuestro. Sí, en unas condiciones absolutamente inhóspitas. Entonces, claro, van pasando los días y ahí ves que no hay manera, que no hace más que estrellarte contra la costa. Cada vez que van un poquito más al sur no hace más que ver costa y costa y costa, y parece que no hay nada. Intentan doblar el Cabo de Hornos cuando por fin ven que hay mar, pero es imposible, y eso, claro, lógicamente la gente al final se acaba cansando por la dureza de esos meses, que además son meses, pero condiciones muy duras que difícilmente la gente lo soportaría, ¿no? Pero es que apenas había indígenas, incluso no había gente con la que comerciar, está casi deshabitada. No había árboles, no había grandes animales que cazar, que pescar. Y luego también hay que decirlo que Magallanes era bastante mandón y... Sí, el carácter de Magallanes es su gran dificultad. Porque en las capitulaciones, que tú las has traído... las ordenanzas, las ordenanzas. Bueno, pues para decir... El rey Carlos le dice a Magallanes que debe, así lo dice, tiene la obligación de instituir una especie de junta de gobierno de la expedición y hablar y compartir con los demás capitanes. No lo hace. No lo hace hasta que llega al sur de Argentina. Sí. Esto hay que decir y no le dice, permíteme que acabe, y no explica por qué toma los rumbos que toma. Esa parte pesa más casi por la confianza. Esto le pasa también a Colón, mucho peor en el caso de Colón. De hecho, Colón está a punto de tirarle por la borda 2 días antes de avistar tierra, por el carácter y por el secretismo. El secretismo es fundamental porque es lo que hacía que la gente perdiera la confianza. Esto de ser autoritario hay que entenderlo, no estaba tan mal visto. Una cosa es que tenga las instrucciones porque la gente se embarca, bueno, tú lo acabas de decir, víveres para 700 y pico días, o sea, 2 años. La gente sabe que se va allí y que vas vendido. Cuando vas fuera, la autoridad del capitán es sagrada, más que nada porque como no haya capitán, no volvemos ninguno. Entonces, la gente, había una cierta costumbre de decir, bueno, haremos esto si el capitán lo tiene a bien. Si el capitán no lo tiene bien, mientras él sepa lo que hace, pues no pasa nada. Pero hacía falta tener esa confianza personal. Los capitanes de la época era muy común que fueran diciendo las cosas a la gente para que la gente supiera, oye, este hombre no va a ciegas, no nos está metiendo en un pozo del que no sepamos salir. Y eso es ese carácter reservado. Algunos han dicho que era por timidez más que por autoritarismo, que era por timidez de él y por falta de seguridad en sí mismo. Vete a saber. Pero eso es lo que hace que poco a poco la gente vaya perdiendo la confianza en él. Y ese retrato autoritario que se tiene, por algunas fuentes, bueno, empezando por el propio Pigafetta, puede que sea más por esa falta de confianza que hemos ido teniendo, esa especie de decepción personal, que porque él fuese realmente un hombre o demasiado así. Algo tenía que tener, lógicamente, ese carácter, pero no tanto como puede parecer. Claro, en situaciones extremas las cualidades de cada uno se multiplican al límite. Insisto, cuando llevas 3 meses navegando a ciegas, muerto de frío, porque como has dicho tú, no había árboles en la zona. No había árboles significa 2 cosas para que la gente nos entienda. Primero, que es muy difícil hacer las reparaciones del día a día del barco porque no tienes apenas madera para trabajar las piezas que se pueden haber dañado. Y segundo, que no tienes leña y no tienes calefacción. Estate en el invierno austral lloviendo todo el día y sin calefacción. Pues, es que además tampoco llevaban ropa de abrigo. Porque no, claro, como iban a una zona que suponían caliente, pues entonces no les hacía falta. También ahí hay que economizar el espacio. Estamos viendo estas películas del espacio, esta Marte, creo que se llama una, de
Jason Bourne, en la que queda perdido en Marte. Vamos, le olvidan sus compañeros de la expedición porque le creen muerto. Y entonces tiene que sobrevivir hasta que vuelven. Y uno de los asuntos es, dices, claro, ¿cuánto espacio o qué podemos llevar en la nave? Claro, hay un espacio limitadísimo y unos kilos de más o de menos puede suponer que te pases o que no llegues. Bueno, de hecho, fíjate, porque aquí, por ejemplo, en las instrucciones, al final, hay una lista en la que especifica, antes de partir, lo que pueden llevar de equipaje cada uno, las cajas. Y no se cree que la gente que esto era mucho. Los capitanes generales, o sea, Magallanes y cada uno de los otros 4 capitanes, podían llevar 4 cajas con su equipaje. Cajas de aproximadamente del tamaño, pues, de lo que hoy sería un baúl, pues como de 1 metro por medio, más o menos, eso es el equipaje. 4. Pero es que no son solo sus cosas personales, es que ahí también contaban que llevaban los instrumentos. Y los marineros llevaban una, o sea, entre 1 y 4. O sea, el contador y el tesorero 2 cajas y a partir de ahí el escribano 1, los pilotos 1. O sea, es que el espacio se mide al milímetro. A mí me gustaría, Javier, que nos hablara de Antonio Pigafetta, que fue el cronista del viaje. Sí, nos quedan 10 minutos, aproximadamente. Sí, pues muy rápidamente, porque quiero hablar de otra cosa que me parece también muy interesante sobre la religiosidad y las condiciones de la época. Pigafetta es la única fuente que tenemos sobre el viaje de la primera vuelta al mundo. Y por ser la única fuente está muy, muy sobrevalorado por muchos. Es decir, es que Pigafetta nos cuenta cómo es el viaje. Bueno, Pigafetta es un tipo bastante complicadito. Es un italiano de los muchos pues que hay por aquí. Bueno, esto también nos hace ver que la España de la época era una España muy cosmopolita. Aquí tenemos una expedición castellana con un portugués al frente, con un italiano entre la tripulación. Bueno, uno más, porque había unos cuantos. Entonces, la única fuente... Perdona, y aprobada por un borgoñón. Porque Carlos había nacido en Gante. Con un vasco. Y no hablaba castellano cuando empezó a tratar con Magallanes. Entonces, más que hablar de Pigafetta, sí, lo que interesa es que la gente sepa que la crónica de Pigafetta es una crónica muy parcial, porque él tuvo una participación muy activa en los enfrentamientos, por ejemplo, en los enfrentamientos con Magallanes. Ese carácter que tenemos de Magallanes en gran parte es por los comentarios que hace Pigafetta sobre él, que no son precisamente muy amables. También luego Alcano le suelta algún comentario no precisamente amable en la crónica, y él ha tenido una participación muy importante en el motín. Lo cual hace que a partir de ahí, en ese cómo te llevas con quién, entre los que han sido arrestados y han sido castigados duramente, entre los que luego desertan, en gran parte por eso, pues claro, todo eso luego Pigafetta lo vuelca en su crónica. Entonces, todos los comentarios que hace a partir del motín no son parciales. Entonces, no se puede coger la crónica de Pigafetta como el relato exacto de lo que pasó. Sí, en cuanto a el día tal llegamos a tal puerto, eso sí, el día tal una Magallanes le matan, eso sí, pero a la hora de recoger y explicar por qué pasan las cosas, claro, está muy condicionado por esas antipatías y simpatías que se generaron a partir del motín y en las que él está metido hasta el cuezo. Bueno, Javier, nos querías hablar también de algo. Sí, hay dos cosas que, como me ha comentado Pedro, yo traía las ordenanzas del viaje o las capitulaciones. Y entonces hay 2 cosas importantes. Primero, una cosa que ya habéis comentado, ¿no? La dureza de esas condiciones y cómo se iba. Aquí, recordemos que aquí salieron unos 200 y pico marineros, sí, 250 más o menos, y regresaron, si no me equivoco, 18. 18, además los nombres, no date por leerlos, los tengo aquí. Están en Wikipedia, es una de las pocas cosas fiables de la Wikipedia española. Sí, entonces, eso quiere decir que, quitando los desertores que regresan con el San Antonio, pues estamos hablando de que, usted se embarca en un viaje en el que tiene el 90% de posibilidades de morir. Entonces, así de primeras. Eso de entrada, vamos. Y esto, si lo vemos en las ordenanzas, aquí hay al final de ellas dos anotaciones que son muy, muy curiosas. Las ordenanzas, sí. ¿no? Nos comentas, sí. A ver, aquí están. 2 días antes de la partida, habéis de hacer alarde para ver si va toda la gente en la armada que haya recibido el sueldo. Y al tiempo que se pague a las personas no conocidas, se les ha de pagar con su fiador para que no se vayan con ello, con el dinero. Y en el libro en el que se paguen los sueldos, se ha de asentar por extenso la persona que se paga dicho sueldo, que declare y diga de dónde es, si tiene padre o madre o si es casado. Porque por el asiento del libro se sepan sus herederos para que se le pueda acudir con su hacienda y el sueldo que tuviese ganado. Es decir, usted antes de embarcar, el dinero que ha cobrado, como no
se lo puede gastar por ahí, lo deja aquí, pero deja la declaración de herederos para que cuando muera, porque tiene muchas posibilidades de que no vuelva, de que no vuelva, que sepamos a quién pagárselo. Esto, así de primeras te lo dicen, a ver quién es el guapo que hoy en día se embarca en uno de estos viajes. Y luego, más adelante, insiste en lo mismo. Lo digo porque, claro, se lo comentaba a Pedro antes el otro día cuando estábamos hablando del programa, cuando muchas veces se critica a esta gente, es que claro, ¿cómo eran a veces los conquistadores? No solo españoles, cualquiera, que es que llegaba alguien, les miraba mal y ya se lanzaban a por él. Dice, hombre, es que cuando tú vas vendido y sabes que tienes un 90% de posibilidades de morir, en cuanto alguien te mira y dices, me ha mirado mal, lo veo, sí. Por si las moscas, yo no quiero estar en el 90% de los muertos, prefiero estar en los supervivientes. Entonces, claro, bueno, es que también los indígenas que iban conociendo estos exploradores, había algunos que se las traían, había muchos caníbales. Efectivamente. Bueno, de hecho, no sé si sabéis, creo que lo comentamos yo un día aquí, que sepa lo siguiente, la palabra barbacoa viene de una tribu de las costas de Brasil, que esta expedición en concreto, por ejemplo, tiene contacto con ellos, los barabacoas, que son caníbales, que son los que tenían la costumbre, como dice Pigafetta, y de hecho en la crónica Pigafetta que tienen la costumbre de comerse a la gente asada a la parrilla, y hay uno de los cronistas que habla de Dios que dice, como hacemos en Castilla con el cordero, o sea, la típica chuletada, pero hacer yo con chuleta de ser humano, con lo cual, evidentemente, eso, y te han dicho, deja declaración de herederos por si te la vas a palmar en el viaje, pues lógicamente algo, sí. Ya hace que uno no vaya muy predispuesto a la diplomacia. Y más adelante, como decía, vuelve a tocar el tema en un dato que refleja además lo que es la mentalidad de la época y la religiosidad que todos tenían, que es muy importante, que no es una religiosidad como muchas veces se piense puramente social, de contexto o de sometimiento a un poder establecido de la Iglesia. No, es que se lo querían de verdad, con sus pecados, pero se lo querían de verdad. 8 días antes de que se haya de pagar el sueldo, habéis de notificar que a ninguna persona se le pagará si no está recibido que traiga albalá. El albalá es como una especie de certificado de cómo están confesados y comulgados. Y les diréis a los que quieran dejar hechos sus testamentos que los dejen cerrados a los oficiales de la casa de contratación. Es decir, volvemos a las mismas dos cosas. Venga usted confesado y comulgado, porque no hay cura en el viaje y no le va a poder atender espiritualmente. E insistimos en lo del testamento. Lo del confesado y comulgado nada más tiene una doble lectura. Dice, venga usted confesado y comulgado para estar bien con Dios bien, sí. Y además para estar a buen morir. Vale, sí. O sea, creo que la idea queda clara. Sí. Vamos, posibilidades de la vuelta como se demostró cerca de 250. Bueno, y en cualquier viaje normal. O sea, recordamos, por ejemplo, el caso por el propio Elcano en el viaje siguiente, pero Juan de la Cosa que viaja en el primer viaje de Colón, el que hace el famoso mapa, es un hombre que desaparece. No sabemos dónde, en algún punto intermedio en el Caribe, entre las costas de Colombia y Venezuela, pues ahí sabemos que desapareció Elcano. Pero es que como Juan de la Cosa. Pero es que como estos, si cogiésemos ahora un catálogo de 50 nombres de los principales marineros del descubrimiento, pues nos encontraríamos con que de los 50 a lo mejor 35 les pasa lo mismo. Bueno, habláis de Juan de la Cosa, el seudónimo que utilizaba Carrero Blanco, efectivamente. Cuando escribía sus artículos y sus libros. Sí. Oye, nos quedan 2 minutos. Bueno, hay una cosa muy curiosa un descubrimiento científico de los muchos que hicieron en esta expedición que yo quiero mencionar, que es que cuando llegan a Cabo Verde el 9 de julio de 1522 descubrieron los supervivientes que habían ganado un día en su viaje. Sí, la vuelta, efectivamente. Eso que luego tiene Julio Verne en la Vuelta al Mundo en 80 días. Sí. Efectivamente. Y hay una cosa muy importante, o sea, no sé si lo habéis comentado al principio, antes de que yo llegara. En realidad Magallanes es el que hace el viaje de Colón. El proyecto de Colón, que era llegar a las Indias por mar, pues no lo hace porque se encuentra con que hay una cosa en medio que se llama América. Y eso es lo que hace finalmente Magallanes y Elcano. Estos son los que consiguen llegar donde Colón quería ir. O sea, una de las cosas que muchas veces no nos damos cuenta. Y junto con este proyecto de que él es realmente el que consigue el viaje de Colón, se pone de manifiesto que el proyecto de Colón estaba equivocado. Eso que muchas veces la gente en los libros de divulgación con conocimiento escaso e información muy escasa pone, ¿cómo es posible que no le hicieran caso a Colón y rechazaran su proyecto? Porque el proyecto de Colón no soporta 30 segundos de análisis técnico. Colón calculaba la Tierra un 25% más pequeña de lo que realmente es. Claro, con lo cual, cada vez que Colón se sentaba a explicar su proyecto, la gente le debía mirar con una cara que yo me imagino que iría entre el asombro, la incredulidad y en algunos casos incluso el cabreo, como de hecho le pasó en alguna ocasión. Sabían perfectamente lo que medía
salía a la Tierra, pero se conocía por cálculos perfectamente fiables, cálculos matemáticos, cálculos científicos, pero con este viaje ya no es una cuestión de cálculo. Sabiendo lo que se ha recorrido y lo que se ha durado, ya es una demostración empírica de que la Tierra mide esto y que, por tanto, efectivamente, Colón estaba equivocado. Luego, los que se ponen a Colón tenían razón. Bueno, para acabar, a mí me gustaría citar un libro magnífico, muy ameno para leer sobre este asunto, que es La primera vuelta al mundo, de José Luis Comellas, en la editorial Rialp. Y él dice: quizá el más admirable logro de aquella empresa y la más grande aportación a la geografía y a la historia fue precisamente el de fijar de un modo muy aceptable las dimensiones del mundo que habitamos y la disposición de tierras y mares. Y más adelante también dice otra cosa. La gesta de Magallanes sirvió para unificar la imagen universal del ser humano. No hay hombres monstruosos. Porque se hablaba entonces, en aquella época, en los bestiarios y demás relatos fantásticos, de gente que muchos de ellos ni se habían movido de su casa, por ejemplo, de monopodos, de gente que tenía un solo pie, un pie inmenso, que le servía incluso para dormir la siesta a la sombra, usando el pie como para... Sí, además salen en una de las películas de las crónicas de Narnia, y también hay seres altísimos, seres que no tenían cabeza, sino que la boca y los ojos estaban en el abdomen. Bueno, José Luis Comellas, el grande José Luis Comellas, gran doctor, gran catedrático de la Universidad de Sevilla. Estoy con 14 años gracias a su libro de... Sí, por además es un hombre un ameno y de una medida increíble. Yo digo que yo me aficioné con 13, 14 años con uno de sus libros. Luego vamos a hablar del tuyo de José Luis Comellas, a ver si lo tenemos a este programa, ¿verdad, Pedro? Con el sentimiento de Pedro. Querido Javier Sánchez del Castillo, es un placer como siempre tenerte aquí hoy en Radio Ya. El placer es mío, bien lo sabes. En Cita con la Historia. Me debéis un programa que es la segunda parte de Falacias de la Historia, pero bueno, eso ya cuando queráis lo hacemos. Muy bien. Pedro Fernández Barbadillo, la próxima semana seguiremos fieles a nuestra cita aquí en Radio Ya. Así será. Gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Prometemos volver Dios mediante aquí a Radio Ya, a Cita con la Historia.